Y vamos a ir directamente al problema del SO2. Vamos a ver dónde está la... Es en el A. Esta es... A ver si aquí está. Es en el A. No el anterior, ¿no? Me voy para atrás. A ver, aquí. Si te fijas, son del nitrógeno por Cb. Aquí tenemos la expresión. ¿Sí? Entonces, de ahí yo lo que hago es factorizar, perdón, aquí sí factorizo Cb y me va a quedar entonces 1 más la concentración del SO2, la constante de equilibrio del SO2 por la concentración del SO2, la del oxígeno, la del SO3 y del nitrógeno. O sea, en la expresión que está aquí, al sustituir las concentraciones con raya, tengo CB en todas las expresiones, la factorizo y la despejo. Entonces me va a quedar que CB es igual a CM entre todo este término que está aquí. Y de esta forma yo paso CB a CM. No sé si queda claro. Sábado tengo examen. Alguien tiene el micrófono abierto. Por favor, controlenlo, ¿no? Y nada más ábranlo cuando quieran preguntar, por favor. Si no nos confundimos. ¿Alguna otra pregunta de esto? Ahora, esta parte que habíamos comentado la vez pasada relacionada con el famoso, la constante equilibrio termodinámica, estuve analizándola, calculando los deltas F y los deltas H, y la verdad que no supe dónde sacó este valor, señor, ¿no? el autor del libro. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, para... ¿Dónde está? Esta no es la otra. No está en el Excel, ¿no? Esta expresión que está aquí abajo, que la habíamos estado comentando la clase pasada, pues sí, yo la hice considerando la R de 1.987 calorías por mol, y si lo sustituimos así con este número de 22,200, sí da el valor de 76, que ahí manejan más o menos ese mismo valor. Pero yo me fui a las tablas y vi el delta F y el delta H, y la verdad es que no me dio. No me dio. Déjenme, les voy a escanear la hoja para que la vean. Permítanme un segundo. Vamos a escanearlo. Doctor, respecto al delta H o al delta G, tampoco le daba el valor de 22,200, porque yo lo revisé en el libro de Smith y manejan otros valores. Sí, exacto. Esa es la duda. Esa es la duda que yo tengo. Entonces, pues vamos a tomarlo como que está ahí. Ahorita te lo voy a enseñar.
Ahí está, voy a escanearlo. Ok. Entonces, si lo vemos, a ver, nada más. Voy a ver. Aquí están viendo la pantalla. Jóvenes. Sí se ve, Está el pero ejemplo de Sí, no, SO2. lo que quiero ver es la escaneada. Déjenme nada más, si no, para volver a abrir, para volver a compartir la pantalla. A ver, aquí está esta cosa que siempre me juega aquí rudo. Esto lo quitamos y esto lo quito. Y aquí está el escáner. Bueno, entonces lo dejo aquí. Está compartiendo, están viendo la pantalla sí, ya ahorita. se ve, doctor. Sí, entonces aquí tienen lo vi en calorías. O sea, lo que hizo fue usar los joules por gramo mol que vienen en la tabla del Smith-Barnes y obtengo para la delta, la energía libre, esta expresión, ¿no? Pero esto es a 298 grados Kelvin. Y eso me dio un valor de 1.028 por esa la 13, la K. Luego está el delta H, que está aquí, el delta H tal cual, o sea, productos menos reactivos, el oxígeno es 0, me quedan menos 98.890 joules por mol. Con estos valores, aquí hago la única duda que tuve, y honestamente me confieso, me dio flojera hacer el cálculo. Acuérdense que esta expresión toma en cuenta, esta tal cual está aquí, es la que considera que el delta H es constante en el rango de temperaturas. Y es la duda. Porque si no, hay que hacer la integral de los CPs. Y a lo mejor ahí es donde está la explicación. ¿Sí me expliqué? Entonces, haciendo el análisis con la suposición que yo, si alguien me dice que está equivocado, lo acepto, ¿eh? Tengo la duda y espero tener, ojalá de aquí al miércoles me lo voy a poner como reto, lo calcule a ver si hay un cambio, de que esto no se considere constante y haciendo el análisis constante, la K a la temperatura de 753 Kelvin, que es la otra temperatura, me da 345. ¿Sí me explico? Entonces esto como que pues, habría que analizarlo con más calma. Eso es lo que les puedo decir al respecto. Los cálculos que hiciste te dio este valor o te dio otras cosas? Sí, también me estaban dando unos valores parecidos, así eran valores Esto, altos. ¿no? Sí, Sí, exacto. sí, ya no les seguí Entonces, por lo mismo, porque vi que los valores que ellos les dan son de 73, me parece, con la así fórmula que es. ellos agarraron en el A lo mejor lo que hay que hacer es desarrollar toda la expresión y tomar en cuenta a través de los CPs la variación del delta H. Déjame checarlo, ¿no? Y lo vemos, a ver si espero tener tiempo de aquí a miércoles. Ok, doctor. ¿Alguna otra duda? Pero el camino es finalmente. La termodinámica es muy clara en ese sentido. Bueno, entonces, ¿alguna otra observación alguien que tenga al respecto? Entonces sí quedó claro lo de la concentración de sitios activos, la concentración de la Sí, monocapa. doctor, ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Doctor, nada más una Bueno, entonces, pregunta.
valor Sí. de la cala, 298 grados Kelvin, ¿de dónde lo calculó? Pues de acá, teniendo esto, Ok. despéjala acá de aquí. Y usas la R de 8.314, que es la que está dada en joules por gramo mol. Y la temperatura de 298 grados Kelvin. De ahí sacas Ahora, ¿por qué 298? Porque son los datos como están reportados en la tabla, a esa temperatura de referencia. Si se fijan en la tabla del Smith-Barnett, vienen esos valores a esa temperatura. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Órale, pues. Entonces vamos a revisar lo que lo que quiero ver es ahora a ver si no me salí. No. Sigo con ustedes, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Vemos a ver acá. Ejemplos. ¿Dónde están mecanismos? Mecanismos. Aquí está. A ver, entonces habíamos quedado que iban a revisar esto. ¿Alguien que me quiera comentar al respecto? ¿Cuál sería el mecanismo que proponen para explicar esa expresión? Se abre el debate. Es bien importante tener claro las dos rutas, o sea, a partir del mecanismo llegar a establecer la expresión cinética, que es la que tenemos aquí, esta que está aquí, y la otra es, a partir de la expresión cinética, tenemos nosotros que deducir el mecanismo. ¿Qué podemos decir de esto? Lo que podemos decir es el cuadrado de aquí me está indicando que debe de haber dos sitios activos involucrados en la expresión que corresponde al paso controlante. Segunda observación. Si yo le llamé a esto el alcohol, le llamé al éter, le llamé E y al agua W, y aparecen los tres términos en el denominador, en el coeficiente cinético, eso me está indicando que el paso controlante es la reacción superficial. Recuerden lo que les había comentado. Si hubiera sido el paso controlante la absorción del alcohol o la desorción del agua, por ejemplo, esos términos no aparecerían explícitos en el término del denominador. Por lo tanto, lo eliminarían. ¿Está claro? Y podrían suponer que el paso controlante se refiere justamente a la especie química que no aparece en el término del coeficiente cinético de absorción. ¿Está claro? Ahora, si yo les digo que tengo Cm a la primera potencia y aquí tengo este 2, entonces lo que yo sospecho es que efectivamente la reacción se lleva a cabo entre dos sitios adyacentes, para que yo en uno de los sitios lo divido entre Cm. Si fuera el caso de que la reacción fuera irreversible, entonces todo este término que está aquí asociado con la constante termodinámica se iría y nada me quedaría Ca al cuadrado. Esa es la forma como se debe de interpretar la expresión cinética y que eso les dé a ustedes elementos para deducir el mecanismo que corresponde a esta expresión. ¿Sí está claro? ¿Alguna duda respecto a lo que acabo de decir? ¿Alguien que no entienda qué es lo que estoy diciendo?
Sí, sí o no, no. Sí, sí se entendía, doctor. Bueno, en mi caso, yo tuve muchas dudas en cómo plantear el mecanismo, Ahorita lo vemos. pero sí ya ahorita con lo que acaba de decir ya como que me queda un poco más claro. O sea, yo ahí lo que quiero indicarles es la forma como se procede pues a interpretar a partir de la expresión el mecanismo. Esto se los comento, digo, no sé yo de ustedes, de la población de ustedes, quienes se dediquen, prosigan con estudios de posgrado, no sé si les interesa irse por ese camino. Además que les interesa la parte de la reacción catalítica, los reactores catalíticos, bla, bla, bla. Y entonces, pues seguramente irán a leer literatura relacionada con el tema. Y en muchas ocasiones, ustedes van a ver en el libro, en el texto del artículo o el libro, la expresión cinética que representa esa reacción que estamos, como está aquí. Entonces, es interesante que ustedes sepan de dónde salen esta expresión, ¿no? O sea, explicarse el mecanismo que está proponiendo el autor del artículo que están analizando para que ustedes se den una idea del trabajo que van a realizar en el laboratorio, por ponerles un ejemplo. ¿Sí? Acuérdense que es parte del camino que puede seguir un ingeniero químico. Bueno, la siguiente reacción, que es la hidrogenación, ahorita vemos el mecanismo de esto, ¿eh? La segunda es, aquí tenemos la reacción de hidrogenación de etileno para obtener etano. O sea, aquí ya le puse, para ahorrar todo esto de letras, puse E de etileno, H de hidrógeno y ET para distinguirlo del etano, del eteno, del eteno o el etileno, ¿cómo se llama? ET, que es el etano. ¿Y qué me proponen? Es una reacción que se lleva a cabo sobre un catalizador de cobalto molibdeno y se representa por la siguiente expresión, esta expresión que está aquí. ¿Sí? Esta expresión que está aquí, si ustedes se fijan, de entrada pueden decir que ¿cómo se llama? El término de la fuerza directora no aparece el producto. Por lo tanto, esto les está indicando que se está considerando una reacción irreversible. ¿Sí? Esta constante que está aquí, ya hemos analizado la situación y puede estar compuesta por el coeficiente cinético propiamente, por la concentración de la monocapa, etc. ¿Ok? Bien. Y el término que aparece aquí abajo es un término donde tenemos 1 más lo que es representado por el etileno, la constante de absorción de etileno por la presión parcial. ¿Sí? Y no aparecen ni el hidrógeno ni el etano. ¿Qué podríamos suponer ahí? No podemos decir que hay dos pasos controlantes a la vez. O es uno o es el otro. Si es que pudiera eventualmente pensarse, como no aparece el hidrógeno, entonces el paso controlante involucra el hidrógeno, o el paso controlante involucra el etano, ¿no? Ahora, ¿qué otra posibilidad podría existir? Bueno, puede existir que la reacción se lleve a cabo entre el etileno absorbido, ese sí, porque aparece en el término de absorción, y el hidrógeno que no se absorbe, es decir, el hidrógeno que está en el medio. Entonces, esto ya me explicaría el por qué no aparece el hidrógeno en el denominador. ¿Está claro? Y respecto al etano, al etano, podríamos suponer que el etano no se absorbe tampoco. Eso, vaya, ¿cómo les diré? Sí hay cierto grado de especulación con relación a los sistemas, y esto a los sistemas reaccionantes catalíticos.
Y esto se comprueba o se corrobora experimentalmente. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos del orden de reacción, etcétera, hacíamos el método diferencial o el método integral, etcétera, con la idea de que al sustituir en el modelo cinético que integráramos los datos experimentales, si daba una relación lineal, pues podríamos suponer que se trataba de una reacción de tal orden. Si recuerdan, eso es de la cinética homogénea. El criterio sigue siendo válido en el sentido de que la última palabra la va a tener los datos experimentales que ustedes trabajen, ¿sí? Entonces, una propuesta, que es la que yo vi, es proponer que existe una reacción entre el etileno y el hidrógeno para dar un producto directamente en el medio, que es perfectamente posible. Otra opción podría haber sido que apareciera aquí abajo la constante equilibrio de absorción del etano por su concentración o su presión parcial y suponer que está débilmente absorbido. Como vimos en el caso del CO, si ustedes recuerdan el problema anterior, se postula en el mismo texto del problema que la constante equilibrio de absorción del oxígeno es muy baja, de tal suerte que es despreciable respecto a las constantes de equilibrio ¿cómo se llama? Del cloro y del fósgeno, si ustedes recuerdan el problema anterior. ¿Sí? Son ese tipo de situaciones que son válidas, que se planteen y que eventualmente se tienen que demostrar al final se tienen que demostrar experimentalmente. ¿Sí? Entonces, la propuesta aquí, eso se lo comento como tal, es que la reacción se lleva a cabo entre el etileno y el hidrógeno, el etileno absorbido. Hay que respetar la condición que habíamos platicado también, de que al menos una de las especies químicas se absorba en el catalizador. Si no hay absorción de alguna de las especies químicas, obviamente que no vamos a tener el efecto catalítico. Entonces, en este caso, el etileno es el que se absorbe porque es el que aparece en el término del denominador. Si en lugar del KEP hubiéramos tenido KH, hubiéramos dicho que era el hidrógeno el que se estaba absorbiendo. ¿Está claro? Ahora, aquí estoy poniendo el hidrógeno, no estoy diciendo, aquí debe haber puesto el H2O, ¿eh? Lo que pasa es que seguí la nomenclatura que agregué. Sí, no se interprete que el hidrógeno se disocia. O sea, aquí es P del etileno por la presión parcial del hidrógeno molecular. Bueno, vamos a ver los mecanismos. Vamos a ver este de aquí, ¿qué es lo que plantearíamos como mecanismo? Bueno, vamos a proponer lo que está aquí abajo. El 1 y el 2 son los dos problemas. El 1, lo que hacemos es, hablamos de la absorción de A, la molécula de A, con el sitio activo, o sea, el alcohol con el sitio activo para dar el alcohol absorbido. ¿Sí? Luego, dos moléculas en sitios activos de alcohol interactúan. Esto es perfectamente factible también. O sea, las dos moléculas, la molécula A y una molécula absorbida de A con el alcohol absorbido también, en sitios adyacentes, por lo que ya habíamos comentado acá, de que aquí lo tenemos a la primera potencia aquí al cuadrado. Eso ya me permite plantear que la reacción se lleva a cabo entre dos moléculas en sitios adyacentes para obtener el producto que está relacionado, pues que están absorbidos los dos. Ahora, ¿por qué están absorbidos los dos? Porque los dos aparecen en el denominador. ¿Sí lo ven? Entonces, a partir de esto, se me perdió a partir de esto tenemos nosotros entonces que la
¿cómo se llama? La reacción sería A.X 2 veces y E.X WX. Y luego ya tenemos la desorción del éter y la del agua. ¿Sí? ¿Lo ven? Y entonces esto ya me garantiza que las tres especies químicas están absorbidas. Ahora, el paso controlante que se postula sería este que está aquí. Entre A.X, que es E.X y WX. Entonces, esto es el paso controlante y luego después tenemos la desorción de las otras especies. Por analogía, como ya lo hemos manejado en otros ejemplos, podemos postular esto que está aquí, ¿sí? Que tenemos la concentración de A, la concentración del éter y la concentración del agua en el equilibrio, pues se corresponden a estas expresiones, las cuales se sustituyen en la expresión correspondiente al paso controlante, que es RS, aquí, y aquí aparece la concentración de la monocapa, de la monocapa completa, para indicar que aquí tenemos la interacción entre dos moléculas de absorbidas en sitios adyacentes. Por consiguiente, el producto, el éter o el agua, también quedan absorbidos en sitios adyacentes. Haciendo el análisis de todo esto, podemos demostrar que efectivamente el paso controlante es la expresión que estamos nosotros proponiendo arriba. ¿Sí? Aquí en la parte de abajo les puse. Ahora, ahí se ve pues cómo está asociado KS, K al cuadrado por CM a la primera potencia, y luego tienen la fuerza directora y los términos que están abajo elevados al cuadrado. Entonces, pueden decir, o sea, la conclusión es que este mecanismo que está aquí propuesto satisface razonablemente la expresión cinética que estamos proponiendo. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Quieren apuntarlo eso? Profe, yo sí tengo duda. Dime. Es que ya no entendí. O sea, en la expresión final, cuando aparecen pues ahora sí que nuestras sustancias. ¿Puedes subir un poco la voz? Sí, que en nuestra expresión final, al aparecer las sustancias o bueno, los reactivos que estamos utilizando, ¿es porque son los que se absorbieron o los que no se absorbieron? Los que están en la parte de abajo. Ajá, o sea, cuando tenemos nuestra expresión de R va a ser igual, o sea, ya la final. Ajá. Ve que Acuérdate que lo que está aquí abajo es el término de absorción, es el coeficiente de absorción. Entonces son las moléculas que están absorbidas. Nada más que aprovechando la condición de equilibrio de los respectivos pasos en los que aparece A, W y E, pusimos las concentraciones absorbidas en función de las concentraciones del medio. O sea, en realidad debería de quedar la concentración de absorbida, la concentración de absorbida y la concentración de W absorbidos. Pero entonces, esto equivale a acá la constante equilibrio de absorción por la concentración de A por CB y así para las otras dos especies. Por esa razón, lo que tenemos aquí en el denominador es el término de absorción, se llama así, el coeficiente de absorción, en el que las concentraciones que estamos poniendo ahí son las concentraciones que corresponderían a las concentraciones absorbidas, pero que las pusimos en términos de las concentraciones del medio. No sé si me estoy explicando. Acuérdense que habíamos comentado que es más fácil que yo lea o que yo pueda evaluar experimentalmente esta concentración que esta que está absorbida directamente en la superficie del catalizador. Pues acuérdense cómo hicimos el análisis de la... Déjenme ponerlo porque sí vale la pena volverlo a recordar. Déjenme ver el término donde vimos mecanismos
A ver, déjenme ver cuál es la... Cuando hablamos de la tasa global de reacción aquí, si ustedes recuerdan, habíamos comentado que esta concentración de A en la superficie sería el equivalente a la concentración de A con raya. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue igualarlas, estas dos expresiones, y obtener la concentración de A referida a la superficie del catalizador en función de la concentración de A en el medio. Porque esta es la que podemos nosotros evaluar, esta no. O por lo menos en términos de dificultad es más difícil que yo lea esta que esta. Pero noten ustedes que la equivalencia de esta concentración superficial con la del medio pasa por estar corregida por este término que está aquí, donde aparece el coeficiente de transferencia de masa y la constante cinética. En el caso que nos ocupa, que es el que estamos viendo ahora, aquí ya supusimos que, estamos suponiendo, estamos en el tema en el que no estamos ahorita considerando los fenómenos externos, ni mucho menos los internos. Simplemente estamos hablando de analizar la parte cinética, los pasos de absorción, reacción superficial y desorción, que en su conjunto, dependiendo del paso controlante, etcétera, me permiten establecer una tasa global de reacción, una tasa intrínseca de reacción, que es esta que está aquí. Ahora, si yo postulo o demuestro, esto sobre todo en el laboratorio, que tanto las resistencias internas como las externas son despreciables, esto sería equivalente a la tasa global de reacción. No sé si me explico. Créanme lo que es bien importante que quede claro todo esto. Entonces, estas concentraciones efectivamente son concentraciones que están referidas al sitio catalítico, pero que están, no están adheridas a la superficie del catalizador o en el sitio activo. Sin embargo, sabemos que estas concentraciones son relacionadas con la concentración en el medio, en la superficie, a partir de estas expresiones. Entonces, aquí lo que yo hice fue poner la concentración absorbida en términos de una concentración, vamos a llamarle medible, pues. Esa es la lógica del análisis. Entonces, de tal suerte que la R que yo estoy proponiendo al final, pues es la que está puesta ahí abajo. Entonces, yo digo que esta es la tasa intrínseca de reacción, donde las concentraciones de A, de E y de W son, vamos a decir, las concentraciones que yo puedo medir o yo puedo manejar. Es decir, si yo tuviera, pues acuérdense del ejemplo que vimos con relación al SO2. Dejen volverlo a poner. Cuando hablábamos del análisis del reactor, déjenme ver si es esta. No. La concentración, creo que la B. Sí, esta de aquí, si ustedes se fijan, estas concentraciones están relacionadas con las condiciones del medio, es decir, la presión del medio, la temperatura en el medio. No estamos diciendo que es la concentración referida a la superficie o la concentración del medio. Supusimos en todo el análisis que estamos aquí viendo, que ya analizamos, supusimos que los efectos externos e internos son despreciables. De tal suerte que yo, a partir de datos de R, de la temperatura y de concentración, que están relacionadas con ¿cómo se llama? La composición de la corriente que entra al reactor, etcétera, etcétera. Eso me permite a mí poder evaluar las concentraciones del SO2
CO2, del oxígeno y del SO3 en el medio. Pero insisto, yo ahí arbitrariamente he considerado que las resistencias externas e internas son despreciables, tanto para calor como para masa. En el capítulo que sigue, en la que vamos a evaluar las resistencias externas, vamos a retomar estos datos, este término, y vamos a acoplar a la expresión cinética las condiciones relacionadas con la transferencia de masa y transferencia de calor externas. Y eso ya me va a dar otra situación de lo que sería la tasa de reacción. ¿Sí me estoy explicando? ¿Hay alguien que esté perdido? Bien, vale la pena, ¿eh? La pregunta es muy buena porque sí me ayuda a mí a seguir explicando la idea. Acuérdense que cuando ya veamos el todo me refiero yo a que tengamos la película que habíamos dicho acá, inclusive considerar los fenómenos internos, vamos a tener que evaluar esto, lo interno, y esto que está aquí referido a los pasos de absorción, reacción y desorción, bien pueden, en lugar de estar aquí en la parte externa, como lo supusimos, porque el sólido es no poroso, si fuera un sólido poroso, estos mismos pasos se podrían estar dando aquí adentro, en algún lugar del catalizador. Entonces, para llegar ahí, la molécula ya tuvo que atravesar la parte externa y luego la parte interna. ¿Sí lo ven? Y entonces puede ver si las resistencias a la transferencia son importantes, pues aquí hay una resistencia que es necesario considerar y además hay una resistencia interna que hay que considerar. No se vale que de antemano ustedes ya a la hora de aterrizar una expresión cinética con la que van a dimensionar el reactor, arbitrariamente supongan que esto no existe o que lo que está aquí adentro no existe. En el contexto que estamos analizando ahorita nosotros hagan de cuenta que estamos desglosando el problema. Entonces yo sé que esto puede afectar, pero no lo ignoro. Lo de adentro puede afectar, lo ignoro. Ahora, si es el caso no poroso, pues ya ni siquiera ignorarlo, eso ya no lo tomo en cuenta. Aquí ahorita, en este caso, en este contexto, no estoy considerando la parte externa y nada más me estoy concentrando en estos tres pasos, que es lo que estamos analizando ahorita con los mecanismos. Pero el siguiente paso es incluir esto aquí. Y luego después vamos a incluir esto más esto. ¿Lo ven? ¿Alguna duda, jóvenes? Si sigue siendo más profunda la duda o qué onda. Comenten, por favor. No, doctor, por lo menos por mi parte no hay duda. ¿Alguna observación que tengan, jóvenes? Insisto, es bien importante que quede claro esto que esta idea que estamos aquí analizando está orientada, insisto, a que tengamos nosotros nada más enfocada nuestro análisis a la parte cinética química, nada más. El siguiente paso es tomar en cuenta ya fenómenos externos. Y otro paso más adelante va a ser los fenómenos internos. ¿Y cómo vamos a conjuntar todo eso en el análisis de la tasa global de reacción? ¿Sí? Entonces, regresando a la correlación esta que estuvimos analizando ahorita, vuelvo a comentarles. Entonces, dando por descontado los fenómenos físicos, voy a hablar en general, yo nada más estoy concentrado en esta parte. Y en esta parte yo tengo concentraciones de A en el medio, ¿verdad? En la zona próxima al catalizador, al sitio activo, y concentraciones de A absorbidas, lo mismo de E y lo mismo de W. ¿Qué es lo que hago?
atendiendo la condición de equilibrio que se alcanza cuando el paso controlante, por ejemplo, en este caso es la reacción superficial, yo puedo poner estas concentraciones absorbidas en función de estas concentraciones en el medio. ¿De acuerdo? Y entonces, si yo, como lo hicimos en el caso del SO2, tengo condiciones de presión, temperatura, concentraciones, o sea, las concentraciones de los reactivos del alcohol y del éter y del otro y del agua. Entonces yo puedo hacer un análisis como si fuera una cinética homogénea y resolver el problema, dimensionar el reactor. Como lo vamos a ver ahorita adelante con otro ejemplo. ¿Esto ya queda más claro o no? Sí, doctor, ya quedó. Una pregunta. Dime. Perdón. Lo dividió entre CM porque nuestra ecuación final no está al cuadrado para eliminarla. Exacto, o sea, si tú analizas la expresión que vimos de origen, es decir, si yo hubiera tenido aquí CM al cuadrado, entonces yo podría haber ignorado la condición de adyacencia. Entonces, la única manera de que esto me quede a la primera potencia es porque yo tengo planteado este paso que está aquí. Que la concentración de uno de los sitios activos ocupados reacciona con otro sitio, pero que está adyacente. ¿Cómo represento el que sea adyacente? Pues como una fracción. ¿Sí? Sí, gracias. En el ejemplo que vimos, que vimos la clase pasada, yo les comenté que había ignorado justamente eso. Pero vamos dejándolo como 2 más 2 igual a 4. Si aquí el término de esto aparece a la potencia que está el término de absorción, que es en el caso de la reacción superficial, por ejemplo, entonces esto significaría que no tenemos sitios adyacentes. Pero si aquí está al cuadrado y aquí la primera potencia, se puede plantear que son sitios adyacentes los que estamos considerando. ¿Cómo represento los sitios adyacentes? Como está representado aquí. ¿Ok? Aquí noten también está el éter y la concentración del agua que queda en el sitio adyacente. ¿Sí? Ahora, en el otro caso, en el caso que tenemos de la absorción del etileno, lo que estamos proponiendo es que la reacción se lleva a cabo entre el etileno absorbido y el hidrógeno en el medio. No se absorbe el hidrógeno, es una posibilidad. El etano se da directamente en el medio y el sitio activo queda libre. Eso es lo que me permite llegar a la expresión que está aquí. ¿Sí? Aquí ya no le seguí, pero aquí acuérdense que hay un término de RT que está para pasar de concentraciones a presiones parciales. A ver, háganlo, por favor. Por lo menos apunten los mecanismos que están propuestos aquí, de las dos reacciones, y luego hagan el ejercicio para llegar a las expresiones que estamos comentando. Profe, ¿podría volver a compartir su pantalla? Es que como que se corta y no se ven los... No, en mi caso, no sé si los demás tienen el mismo. Estoy dejándola, a ver.
¿Ya? Sí, gracias. Doctor, una duda. Dime. Entonces, en el segundo caso, se supone que el hidrógeno no se absorbe y tampoco el etileno. Ajá. Ok. Esa es una propuesta. Entonces, por eso no hay desorción, solamente hay absorción y la reacción superficial. Exacto. Y lo puse a propósito así para que ustedes vean todas las posibilidades que existen. Ok. Otro asunto podría haber sido que la ET.x y luego un término de absorción. Pero si yo quiero satisfacer esta condición, necesitaría yo proponer que la constante de equilibrio de absorción del etano, perdón, es muy débil con respecto a la del etileno. Entonces es la única forma como yo eliminaría este término. Pero como que siento yo que es más fácil, más directo, el que diga que existe el etileno absorbido con el hidrógeno del medio y me da el etano en el medio ya directamente y se liberó. En el momento en que reacciona el etileno con el hidrógeno, se libera el etano. Okay. Son posibilidades, pues. Y lo que no podemos olvidar es que cualquier especulación que hagamos al respecto tiene que ser demostrable. Y para eso necesitamos datos experimentales que me permitan corroborarlo. Bueno, hagan eso, por favor. Me voy a salir un poquito, porque voy a buscar unas pilas para el mouse que se me acabaron. Espérenme un segundo, ¿eh? Ahorita regreso. Ahí entreténganse con eso, por favor. Ya regresé. Listo. ¿Ya terminaron? No, Sí, doctor, doctor. todavía no.
A ver. Doctor, tengo una pregunta. Dime. En el segundo mecanismo que pone, ya no pone la parte de desorción, No, nada más puso la parte de absorción y la de la reacción superficial, ¿cierto? sí hasta cierto punto, mientras no tienes datos experimentales que lo demuestren, es un poco especular, pero con sentido químico. O sea, es decir, lo que comentaba una compañera tuya, el etileno, el etano, pudiera haber sido absorbido también. Entonces tendría que poner el paso de desorción del etano. Pero para satisfacer esta expresión que está acá, esta que estamos proponiendo aquí, necesariamente yo tendría que haber propuesto que la constante de equilibrio del etano era despreciable respecto a la constante de equilibrio del etileno. ¿Sí me expliqué? Ah, ok, sí, eso lo tendríamos que poner así como que escrito, ¿no? Aparte. Así es. Entonces, yo supongo que la constante, la K como vimos en el problema del CO, no sé si lo vieron, si lo leyeron, el problema, como viene, yo se los expliqué, se los puse, pero vaya, léanlo en el problema que vimos del fósgeno, del CO con el cloro, para ver el cloruro de, ¿cómo se llaman del carbonilo que le llaman, creo. O fósgeno, más práctico. Ahí se postula que datos experimentales demostraron que la K del CO es despreciable respecto a la de los otros compuestos, del fósgeno y del cloro. Entonces eso es lo que justifica que la expresión cinética para esa reacción, en ese ejemplo, no aparezca la K del CO en el término de absorción. Pero insisto, y ahí hay datos experimentales que respaldaron esa afirmación. En el caso que nos ocupa a nosotros ahora, no. Entonces, o hay una evidencia en la literatura que propone, también es otra opción. En la literatura ven esta reacción y al hablar de ya las características del mecanismo, te dicen que el etano no absorbe. Ah, bueno, entonces ya tú lo interpretas.
o que los datos experimentales te permitan demostrar lo que tú estás proponiendo. Esos son los caminos. Ah, ok. Entonces aquí, para satisfacer esto que está acá, tendría yo dos opciones. O postulo lo que acabo de poner aquí yo, o ya una vez que diga que el etano se absorbió, suponga que la constante de equilibrio de absorción del etano es despreciable respecto a la del etileno. Ahora, en el texto del capítulo 9, cuando hablan de estos mecanismos, vienen esos análisis. Yo les recomiendo que lean esa parte, entiéndanlo, para que no sepa, para que no crean que yo estoy forzando las cosas aquí. Son, vamos a decir, suposiciones factibles. Eso es lo que les quiero decir. Pero ahí viene en el libro, viene cuando hablan de los mecanismos en términos generales, en el libro viene que existe la posibilidad de que ciertos productos o ciertos reactivos estén débilmente absorbidos o fuertemente absorbidos, también es la otra. Entonces, a partir de eso se puede proponer algunas modificaciones a la expresión cinética general que se obtiene a partir de un mecanismo completo, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Ya terminaron? Sí, doctor. Bueno, Ay, todos no. nos salimos de aquí y ahora nos vamos a... Bueno, todo esto ya lo vimos. Entonces aquí miren, ya vamos a aterrizar un poco la cuestión del análisis de reactores. Lo que hemos estado platicando, bueno, hemos estado platicando en términos generales los puntos que están ahí señalados. Lo que llaman la ingeniería de reactores. Uno es desarrollar una expresión cinética consistente con los datos experimentales. O sea, los que tienen la última palabra son los datos experimentales que ustedes obtengan, ya en un caso específico. ¿Sí? El siguiente paso para evaluar las constantes que aparecen en el análisis es linealizar la expresión de tal manera que los parámetros K cinética, K de absorción, etcétera, puedan evaluarse a partir de los datos experimentales. El tercer punto es hallar un mecanismo y paso controlante consistente en los datos experimentales, con los datos experimentales. Y finalmente, diseñar el reactor catalítico para alcanzar una conversión específica. Si se fijan aquí, no estamos hablando de los fenómenos físicos externos e internos. Seguimos en el contexto de que estamos exclusivamente analizando la parte cinética. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente paso es, vamos a ver un ejemplo, que aquí vamos a tener que trabajarle duro. Tenemos una reacción de hidrodemetilación de tolueno catalizada sobre un catalizador a base de sílice y que está soportado en alúmina. ¿Sí? Este es el catalizador, cuyo nombre comercial es clinoptilolita. Clinoptilolita. Ese es el nombre comercial de esta cosa. La reacción es la que está aquí. Tienen el tolueno, le metemos el hidrógeno y nos va a dar benceno y metano. Son los productos que tenemos de la reacción de hidrogenación pues, del tolueno
y obtenemos benceno y metano. Se desea diseñar un reactor tubular de lecho fijo al cual le vamos a aplicar el modelo del reactor de flujo pistón como una simplificación, y un reactor de lecho fluidizado al que le vamos a aplicar el modelo del reactor de tanque agitado para producir 10 moles de benceno por minuto a partir de una alimentación que consiste en 20% de tolueno, 40% de hidrógeno y 40% de inertes. Esta reacción se lleva a cabo a 600 grados centígrados y 10 atmósferas. Apúntelo, ¿no? Y de una vez apuntan hacia la tabla que está aquí, donde están relacionando la velocidad de reacción del tolueno en gramo mol de tolueno por gramo de catalizador segundo en función de las presiones parciales de las especies químicas que están involucradas en el proceso. Estos que están aquí son corridas experimentales, cada una de ellas son corridas experimentales. Y esto que de la presión parcial del metano y del benceno se trabajan con la intención de ver si hay un efecto de la concentración del metano. Por ejemplo, si ustedes se fijan, manteniendo constantes las presiones parciales del tolueno al hidrógeno, el pasar de 1 a 4 atmósferas en la concentración de metano no tiene efecto sobre la velocidad de reacción. Lo mismo sucede si hacemos estos valores constantes, no metemos metano y metemos benceno, 1 a 4, vemos que sí hay un efecto aquí en la velocidad de reacción. Y esto eventualmente nos puede estar indicando que el benceno está absorbido en la superficie del catalizador y el metano no. Pero vaya, no nos vamos a meter en eso. Simplemente lo que quiero decirles es una manera de proceder en el laboratorio para obtener datos experimentales en los que estamos analizando cada una de las especies químicas dentro del sistema. Y aquí, por ejemplo, en las corridas que están acá, que están ceros, si se fijan ustedes ahí, no metemos los productos ahí en el análisis y nada más estamos analizando el efecto del tolueno y del hidrógeno en la tasa de reacción. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Por ejemplo, el tolueno lo mantenemos constante y el hidrógeno lo subimos, lo aumentamos 1, 2, 4 y vemos que hay un efecto casi exponencial del aumento de la R. Eso nos está indicando también algo. Por otro lado, si mantenemos el hidrógeno constante y jugamos con la presión parcial del tolueno, vemos que hay un efecto sobre la tasa de reacción. En fin, la intención de esto es demostrarles, pues, de alguna forma, cómo se procede en el laboratorio para demostrar o hacer más evidente el efecto de una de las especies químicas en el sistema reaccionante. Entonces, apunten por favor el problema, véanlo, y ahorita vemos lo que sigue del problema.
Doctor, una pregunta. Dime. Entonces, el problema, aunque no nos lo diga, basándonos con los datos, tendríamos que hacer nuestro mecanismo considerando, bueno, haciéndolo en términos de presiones parciales. Podríamos hacerlo así, exactamente, irte directamente con presiones parciales. Es otra forma también de analizar. Aunque el problema no lo diga, se puede igual. Ajá, se puede igual. Ah, Pues los análisis que acabamos de hacer ahorita, por ejemplo, el del etileno, del etano, pudieron haber puesto la presión parcial del etileno. ¿Sí? sí, gracias. Doctor, Dime. yo tengo una duda. Entonces, cuando son las presiones parciales de los productos en cero, nada más los únicos que podríamos hacer con o sea, con la reacción sería con los puros reactivos, ¿no? Y variando y ya vemos la constante R, ¿no? Precisamente, ¿no? A ver. ¿Cómo qué me quieres decir con eso? Es que, bueno, ¿me podría explicar de nuevo lo de los ceros, doctor? Por favor. Lo de los... no, esto de los ceros es un procedimiento experimental. Yo lo que les quería decir es cuál es la lógica del análisis que están aquí. Cada renglón es un experimento. Sí, yo hice experimentos donde mantuve la presión parcial del tolueno a 1, la del hidrógeno 1, y llevé a cabo la reacción con metano. Yo metí metano al sistema reaccionante en ausencia de benceno. Y estas dos corridas, lo único que hice fue evaluar el efecto del metano presente en el sistema reaccionante. Este procedimiento es una manera de por ejemplo, visualizar si la reacción es reversible, si es irreversible, si hay efectos de absorción o desorción, digo de absorción o no absorción de las especies químicas en el sistema reaccionante. Ahorita vamos a ver la propuesta de expresión cinética. Pero esto, vaya, lo que yo quisiera es, a ver, no lo malinterpretemos. Estos datos de aquí es una forma de decirles, en un laboratorio, un investigador que esté haciendo estudios sobre esta reacción hace un plan de trabajo que pasa por todas estas variables. ¿Sí, claro? Y de ahí tiene que deducir si hay un efecto de absorción o no absorción, si es una reacción reversible, es irreversible, etc. Sí, pero no nos vamos a meter en eso, pues no vamos a analizar el mecanismo en sí. Lo único que les estoy, para fines prácticos, yo lo que quiero aquí es tener las R's y los valores de las presiones parciales que están involucradas en el sistema. Si ustedes recuerdan los ejemplos que vimos del fósgeno y del SO3, ahí vienen tablas donde aparecen las presiones parciales de las especies químicas que están involucradas. ¿Sí me expliqué? Y a partir de estos datos, yo puedo evaluar las constantes que están asociadas con la expresión cinética. Esa es la idea. Pero que a su vez tiene esa interpretación que les estoy dando. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor. Está bueno. ¿Ya terminaron de escribir esto? Estas son las condiciones que vamos a usar nosotros para diseñar los reactores. Un reactor del lecho fijo, que lo vamos a modelar como un reactor de flujo pistón, y un reactor de lecho fluidizado, que lo vamos a modelar como un reactor de tanque agitado. Y en ambos casos, lo que yo quiero producir son 10 moles de benceno por minuto. Y esto con una alimentación al reactor de lecho fijo y al reactor de lecho fluidizado, la misma,
de 20% de tolueno, 40% de hidrógeno y 40% de inertes. Esa es la composición de la mezcla. Y el sistema, lo supongo isotérmico, y se lleva a cabo a 600 grados centígrados y 10 atmósferas. Entonces, el objetivo es esto. Pero obvio, si ustedes ven los balances de materia de los reactores, pues los dos les piden que tengan la R, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar a realizar este análisis, pues necesitamos contar con una R que sea consistente con los datos experimentales que tenemos. Como insisto, no vamos a demostrar ahorita cómo están los datos experimentales. Simplemente, lo único que yo quiero es expresarles esto que les va a permitir evaluar numéricamente las constantes. Esto que está planteándose aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la R que se propone es la que está aquí. R del tolueno va a ser igual a una constante cinética, que aquí esta constante cinética seguramente involucra a la K de la reacción superficial por la concentración de la monocapa y algunas constantes de equilibrio. Pero lo envolvemos en una K por la presión parcial del hidrógeno, por la presión parcial del tolueno. De antemano ya estamos proponiendo que la reacción es irreversible. Este conjunto de 4 expresiones que estamos aquí, en las que metimos ¿cómo se llama? Las presiones parciales de los productos, nos permitieron llegar a esa conclusión. Entonces, la reacción es una reacción irreversible y aparecen en el denominador la expresión correspondiente a la constante de equilibrio de absorción del benceno y la constante de equilibrio de absorción del tolueno. Significa que el hidrógeno no absorbe y que el metano está débilmente absorbido. ¿De dónde sacamos que está débilmente absorbido? Pues de este experimento. Al aumentar la presión de 1 a 4, vimos que la R no se movió. Si hubiéramos tenido un término en el denominador, hubiera disminuido la R. Es lo que les quiero comentar. Así se analiza, pues, de alguna forma. Entonces, no nos metamos en Honduras. Simplemente esta reacción química que está acá, a partir de datos experimentales que tienen estas características que están aquí, permitió llegar a esta expresión. Este ejemplo no viene, yo ya lo acomodé y todo, pero viene más globalmente referido en el Fogler. ¿Sí? El Fogler, y es el ejemplo que está relacionado con el capítulo 10 del libro de Fogler. Lo tienen a la mano, ahí revísenlo si quieren y vean la lógica del análisis a partir de los datos de la tabla. Yo estoy viendo todo eso y lo único que les digo es que la R que se está proponiendo es la que está ahí marcada. Una reacción irreversible. Tenemos un paso controlante donde está involucrado un solo sitio activo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Significa que la reacción se está llevando a cabo entre el tolueno absorbido y el hidrógeno en el medio. ¿De acuerdo? Profe, Dime. ¿y de qué término es la KRPR?
KRP. No es PB, es que está cortada la ecuación. Ok, es PB. De benceno, es K de benceno, presión parcial del benceno, K del tolueno, presión parcial del tolueno. Ok. Es que está aquí medio. Pero sí tiene la forma de la B, ¿eh? Bueno, sí tiene razón. Se puede confundir, pero no sé por qué esta cosa se puso ahí medio complicada. A ver, déjame ponerla así. Ahí está. Gracias. De nada. Apunten por ahí el problema bien resuelto y explicado y desmenuzado para el mecanismo en el capítulo 10 del libro de Fogler, que es un libro que les di en la bibliografía. Cuando termine me avisan, por favor. Doctor, ¿qué ejemplo es? Y no apunte el número, pero está en el Está en la capítulo 10. página 688, ejemplo 10. ¿Ya lo viste? Sí. ¿Ejemplo qué? Es en la sección 10.4. Ok, bueno, ahí está. Y ahí lo leen con calma y van a ver cómo van demostrando cómo están cada una de las especies químicas presentes en el sistema reaccionante. Y llegan al final a una expresión que es la que está aquí. Como el objetivo ahorita es cómo vamos a evaluar las constantes, etcétera, para que yo lo pueda, yo lo que quiero es que vean la lógica de todo lo que estamos analizando para el diseño del reactor. Esa es la idea. Por eso es que obvié esto. ¿Sí? Sin embargo, como lectura recomendada, yo les recomiendo que lean este ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos a la expresión que está ahí, después de muchos análisis que se hacen ahí, que vienen explicados, creo que a detalle en el libro. Llegamos a esa expresión que está ahí. ¿Y cuál es el siguiente paso? La pregunta aquí es, ¿qué mecanismo representa satisfactoriamente a esta expresión cinética? Suponga que la reacción superficial es el paso controlante. Lo que se demuestra en el libro es que tanto el hidrógeno como el metano no absorben. Por eso que no aparecen en el término del denominador. Y está elevado a la primera potencia el coeficiente cinético porque es la reacción entre el tolueno absorbido y el hidrógeno del medio. Entonces no aparece otro sitio activo ahí. Por eso es que está la primera potencia. Entonces la idea es de que a partir de esto que está aquí, ustedes propongan un mecanismo. Y luego el siguiente paso es evaluar los parámetros de la ecuación cinética, que estos que están aquí, la K, la KB y la KT, para que ustedes puedan utilizar esa expresión en los balances correspondientes al reactor de flujo pistón y al tanque agitado. Y el siguiente paso es considerar los balances de materia del reactor de flujo pistón para el lecho fijo y el reactor de tanque agitado para el lecho fluidizado, que son los balances que ustedes conocen. Nada más ahí se los puse para que se recuerden de ellos. En ambos balances requerimos de la RT, no hay de otra. Entonces, en la medida que esta RT esté bien evaluado sus coeficientes, los pueden meter dentro de esta expresión y obtener la masa de catalizador que se requiere para cada uno de los reactores.
Y esto ya les da a ustedes una panorámica de que, para que vean que los casos que estamos viendo aislados se integran con un fin que es la ingeniería del reactor. ¿Dónde anda? ¿Ya terminaron con la tabla? Ya, Sí, profesor. doctor. Ya, doctor. Ya tienen la R cinética también. Sí, también. Con lo que les acabo de platicar, ¿cuál sería el mecanismo que propondrían para explicar esto? ¿Qué mecanismo proponen? A ver. ¿El tolueno absorbe? Sí. ¿El hidrógeno absorbe? No. ¿El metano absorbe? No. ¿Benceno? Sí. ¿De dónde lo saca? Pues de la expresión que está ahí. Entonces, hagan el intento. Paso 1, absorción de tolueno. Paso 2, reacción superficial. Tolueno absorbido con el hidrógeno en el medio para obtener el benceno absorbido y liberar el paso, ¿cómo se llama? Y directamente la molécula del metano al medio. Y luego después tienen la desorción del benceno para obtener el benceno en el medio y el sitio activo liberado. Ese es el mecanismo. Escríbanlo y van a demostrar que efectivamente llegan a la expresión que está ahí, suponiendo que es una reacción irreversible. Si estuviéramos en clase presencial, estaría yo pidiéndoles que hicieran esa deducción. Entonces háganlo, por favor. No se escuden en la virtualidad. Doctor, entonces el mecanismo sería el tolueno más el sitio activo da tolueno.x, ¿no? Ajá. Y luego ese tolueno en el sitio activo se suma al hidrógeno y eso da el benceno .x, ¿no? Y más M. Más M, ok. Más M, que es el metano. Ok, y luego ya va la desorción del benceno. Y luego tienen la desorción del benceno, Ok. exactamente. Ok. Ahora, llegan a esta expresión, por favor. Supongan controlante, el paso controlante es el tolueno absorbido y el hidrógeno en el medio. La reacción superficial.
puede poner directamente la reacción superficial, la pueden hacer irreversible tal cual. Entonces, para la reacción irreversible, el paso controlante, pues nada más tendrían una KS, la constante cinética, por la concentración del tolueno absorbida por, vamos a ponerle la presión parcial del hidrógeno. Y ya ahórrense la parte al revés. Puede ser, si consideran la parte reversible, al final van a tener que proponer que una en la K termodinámica es muy grande, ya es muy pequeño, la K termodinámica es muy grande, lo cual implica que se trataría de una reacción irreversible. Entonces, vayan directamente presiones parciales en las concentraciones del medio y las concentraciones con raya para las que están referidas a la concentración en la superficie. Vamos.
¿Ya? ¿Ya se demostró? No, todavía no, doctor.
¿Listo? Doctor, tengo una duda. Bien. ¿Cómo quitamos la parte de absorción del hidrógeno del denominador de la reacción? Me queda claro de cómo nos deshacemos de la parte del metano, porque en la parte experimental demostraron que, pues, por los datos, no afecta mucho, ¿no? Ujú. Pero la del hidrógeno. También la del hidrógeno. La del hidrógeno se postula que la concentración, que el hidrógeno, si te fijas, por ejemplo, te voy a señalar ahí esos tres. Cuando tú subes la presión parcial del hidrógeno de 1 a 12 a 4 y mantienes el tolueno constante, hay una relación prácticamente lineal del aumento de la R conforme aumenta la presión parcial. Eso indica que el hidrógeno en este contexto, no está absorbido. Porque si estuviera absorbido, el aumentar la presión parcial del hidrógeno tendría que haber disminuido o por lo menos no aumentado tan fuertemente la R. Sí, Ya. Ajá, porque es un reactivo. Por ejemplo, aquí sí. Aquí mantienes todo constante, ausencia del metano, y aumenta la presión parcial del benceno, y notas que la R disminuye en lugar de aumentar. Eso te está indicando que el benceno sí está absorbido. ¿Sí me expliqué? Sí, como son indirectamente proporcionales, por así decirlo, tiene que disminuir el valor si es que hay absorción. Si no hubiera absorbido el benceno, el aumento de esto se debe haber reflejado en un aumento de la R. Sí, ya la capté. Gracias, doctor. Entonces, yo con esto que tú me planteas, yo te recomiendo ampliamente que lean el problema, ya, porque ahí ya les meten más detalle. ¿Sí? Por favor. El Doctor, problema está en la sección 10.4, efectivamente. doctor, Un problema bastante completo. ¿Mande? tengo una duda. Dime. Ya hice lo del mecanismo y ya llegué a la expresión que se llega ahí a la RT. Ajá. Pero mi duda es, ¿cómo se elimina el término de CM con raya? No lo eliminas. Ok. Lo envuelves en la misma constante. Si te fijas, el problema, como viene planteado en el análisis que se hace, todo lo que es la K minúscula viene como KS por la K de la absorción del tolueno por CM. Y eso ya es una K. Ok. Son constantes, ¿no? Es como si tuvieras otra constante. La ventaja de desarrollar el mecanismo y llegar a esta expresión es que eso te permite ver de qué está hecho, por así decirlo, esa K. Esa K ya no es una K como el caso homogéneo, ¿me explico? Aunque eventualmente se tratara como un caso homogéneo, que arbitrariamente dijéramos, esto es la constante de Arrhenius y esta la resuelvo, que es válido en determinado, pero estar conscientes de que esta K en realidad es la K cinética que corresponde al paso superficial, reacción superficial, la concentración de la monocapa y una constante de equilibrio de absorción. Si tuvieras el hidrógeno absorbido, también aquí hubiera aparecido la K del hidrógeno. Entonces tú todo eso lo englobas en una constante. Revisen los problemas que vimos, el del fósgeno y el mismo caso del SO3, del SO2 a SO3.
agrupamos en constantes todo, ¿no? Sí, Y si así tuviera es. yo más Entonces, información por ejemplo, si yo conociera la naturaleza del catalizador y tuviera datos de absorción en el catalizador, es decir, con la ecuación BET, podría conocer CM. ¿Me explico? Entonces, yo de datos que no tienen nada que ver con esto, estos datos son cinéticos. Pero los datos físicos, a partir de la ecuación de BET, me podrían permitir calcular la constante de equilibrio, la concentración de la monocapa. Así, ok. y lo mismo sería con la constante de equilibrio de absorción, que tendría yo que considerar los calores de absorción para las especies químicas. Entonces tendría que yo recurrir a la termodinámica y eventualmente podría calcular esa acá. Ok. ¿Ok? Sí, muchas gracias, doctor. De nada. Aunque fíjate cómo a partir de estos datos experimentales, cuando analicen esta expresión, esta KT tú la puedes evaluar. Y esa misma KT la aplicas aquí a la K entonces te va a quedar la K de absorción, esta K que está relacionada con la K de la reacción cinética y CM. ¿Sí? Y entonces tú puedes evaluar la KA. Entonces ya te queda una constante más, vamos a decir, más completa, digamos, o reducida, digamos. Porque la K la puedes evaluar del método que ya hemos analizado de correlaciones para calcular la K y la KB, ¿no? O sea, la K del tolueno. Una vez conocida la K del tolueno, podemos ir a la K que tenemos que englobar, como lo hicimos con el caso del Fogler, si ustedes recuerdan, pudimos calcular la constante de equilibrio de absorción del cloro. Entonces, en la alfa que habíamos definido anterior, pudimos haber quitado ese valor. Ahora, como es una constante, para los fines de cálculo que estamos buscando, es más que suficiente tener hasta acá. ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿qué sigue? Lo que sigue es que ustedes pasen el término del denominador a la izquierda, pasen de RT dividiendo, la K la pasan dividiendo al término que queda aquí a la izquierda y definen una A0, una A1 y una A2, o es A0, A1 y A2, no, A0, A1 y A2. Y resuelven como hemos estado viendo en el Excel, con los archivos que hemos visto, para obtener los mejores valores de la K, de la KB y la KT. ¿De acuerdo? Y esto les va a permitir ya tener una expresión que van a poder ustedes utilizar el diseño del reactor. Esto va a pasar porque ustedes pongan toda esta expresión en términos de la conversión del tolueno. ¿A partir de qué? De sus balances molares. Todo eso ya se vio vimos el ejemplo con el SO3, el SO2, SO3, y eso lo estuvimos viendo, muchos problemas que vimos en el caso de las reacciones homogéneas. Ya nada que ver con catálisis. Aquí tú tienes las moles iniciales las moles de tolueno van a ser iguales a las moles iniciales de tolueno por 1 menos X del tolueno. Las de hidrógeno, bla, 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 las del benceno y las del tolueno. Ya con esa información sustituyen acá en esta y van a poner toda la expresión en términos de la conversión. Y ahora sí, con eso pueden ustedes calcular esta parte. Ya saben cuál es la tarea para el miércoles. Además es un problema que está resuelto ya en el folder. Revísalo con calma. Son 3 páginas y creo que sí vale la pena que lo lean con calma para que vayan viendo otro enfoque
el análisis para aterrizar los mecanismos de reacción. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, doctor. Bueno, jóvenes, pues los dejo. El miércoles yo les mando mañana la liga para la próxima reunión y esperaría que ya me comenten sobre este problema. Si tienen dudas, las seguimos explorando. Si no, pues ya lo damos por concluido el tema y empezamos a ver los fenómenos externos de transferencia de masa y calor. Ok, doctor. ¿Ok? Ok, doctor, gracias. ¿Alguna duda, alguna otra duda, comentario, jóvenes? ¿No? No, Yo no tengo el libro. No sé si podría mandarlo en las páginas escaneadas de eso que nos está comentando. Órale, pues. Ya vas. Gracias. De nada. Lo voy a escanear y se los mando. ¿Cuáles son? ¿Dónde andan? Es 1, 2, 3, 4, no. Son un buen, ¿eh? Ya viendo los Doctor, detalles. una compañera pregunta si el examen va a venir hasta este tema. Viene hasta aquí. Ok. Sí, todo lo que es, acuérdense que era la parte, en general, toda la parte de caracterización física de catalizadores, pasando por isotermas, y luego tenemos mecanismos. Y podría pensarse en un problema parecido a este, donde tratamos de integrar toda la información. ¿Sí? Independientemente de eso, como les comenté también, no me quiero atorar ahí y pararme aquí y hasta la semana que entra empezar el otro tema. Yo, en la clase que entra, la idea es revisar este problema y inmediatamente empiezo yo con la parte externa, con toda la parte de teoría de parte externa, para que, pues, que avancemos. Es bastante extenso el tema, el temario, el curso, y no podemos darnos el lujo de pararnos. ¿Ok? Sí, doctor, está bien. Bueno, jóvenes, estamos en contacto. Voy a ver si puedo seleccionar aquí algunas de las... Porque el problema es que este libro es un libro muy grueso y no sé si se va a poder escanear bien, ¿eh? Doctor, si quiere yo lo escaneo esa parte y yo se los envío a mis compañeros. ¿Sí? Sí. Órale, pues. Bueno. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego, jóvenes.